al jurado. Como están con sus mamparas, los que quieren pueden quitarse el barbijo, si están más cómodos, y si no, pueden dejárselos puestos. Lo primero que vamos a hacer, señores del jurado, es tomarles juramento de ley, porque así la ley lo establece. En este acto la señora oficial de sala les va a tomar juramento para el desempeño de su función. Adelante. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. ¿Juráis? Hola. Juráis en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida en el juicio, observando la Constitución de la Nación, de la provincia de Río Negro y las leyes vigentes. Tomen asiento, por favor. Voy a declarar abierto entonces el debate seguido contra Elvio Néstor Pasos. En la audiencia que tuvimos el viernes ya les expliqué algunas cuestiones relativas al desarrollo del juicio y también algunas particularidades respecto de la función que deben desempeñar, que ahora les voy a ir ampliando. Son instrucciones, ahí va a haber dos clases de instrucciones, unas iniciales, que son las que les voy a dar ahora, y otras finales, que van a ser cuando termine de producirse la prueba, ¿correcto? Esto es para que ustedes sepan cuál es la función que van a tener en cada una de las etapas de este juicio. Les hago saber que no pueden tomar notas y no pueden hacer preguntas, ¿correcto? Su función es la de limitarse a escuchar las pruebas y las partes van a ser las que van a realizar las preguntas. Voy a silenciar el teléfono. Tampoco yo puedo hacer preguntas, ¿correcto? Si alguien tiene dificultad para escuchar lo que está diciendo un testigo o alguno de los abogados, lo que van a hacer es levantar la mano si yo puedo corregir la situación, ¿correcto? ¿Está solucionado, doctor? No, hace eco esta conexión de la oficina. ¿Podemos solucionar eso? Muchas gracias. Yo además estas instrucciones, en el primer cuarto intermedio que tenemos, la oficial de sala se las va a acercar para que ustedes lo tengan, para que tengan presente por las dudas que a veces se nos pasan ciertas cosas. Las van a dejar acá cuando se retiren y las van a volver a tener cuando vuelvan en la jornada de mañana. Bien, ustedes han sido seleccionados y han prestado juramento para ser el jurado popular en este legajo. En este caso, el imputado está acusado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por la condición de mujer con violencia de género. La definición respecto a cada delito y los elementos de los mismos, yo se los voy a explicar al final del juicio, porque como les dije, esta es una instancia en la cual ustedes tienen que analizar primero la prueba. Sepan que cuando durante la audiencia yo me refiero al acusado, estoy hablando del señor Elvio Néstor Pasos. Cuando hablo del querellante, estoy hablando del abogado de la familia. Y cuando hablo de la Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal, estoy hablando de los doctores Peralta y Pasarelli, ¿correcto? En general, como ya les dije el viernes, se llaman las partes, ¿correcto? La defensa, cuando esté hablando del doctor Daniel Fernando Mayor, ¿sí? Va a ser indistinta esa nominación. La acusación está compuesta
por un único bloque. Si bien es cierto que los representantes de la familia están por un lado y los representantes del Estado, que es la Fiscalía, por el otro, la ley les permite solamente una acusación. Por ello, ellos tienen un solo bloque de acusación. Hay una sola acusación contra el señor Pasos, representada por el Ministerio Público Fiscal y por la querella, ¿correcto? Pero es un único bloque. Y por supuesto la defensa del señor Pasos está representada por el doctor Mayor, como les dije. Cuando yo me refiero al tribunal, estoy hablando de mí, ¿correcto? Que soy el juez técnico. Cuando estoy hablando del jurado, estoy hablando de ustedes. En este juicio hay dos jueces, ustedes y yo. Yo soy el juez del derecho, el que les va a explicar qué ley tiene que aplicar. Pero ustedes son los jueces de los hechos, que son los que van a tener que decidir si un hecho está aprobado o no está aprobado, ¿correcto? Yo voy a tener otras funciones como juez técnico, porque voy a dirigir esta audiencia, voy a otorgarle la palabra a las partes, a los acusadores, a la defensa, voy a mantener el orden en esta sala, y voy a procurar de que la prueba se produzca de la mejor manera posible para que ustedes puedan acceder a ella de la mejor manera que puedan hacerlo, ¿correcto? Cualquier disidencia que haya sobre la prueba, sepan esto, yo la voy a resolver. Pero esa decisión mía no significa que yo esté a favor de una u otra postura, ¿correcto? Porque yo no voy a poder opinar o decidir sobre alguna cuestión. Si ustedes ven o interpretan que yo puedo tener una conducta que ustedes pueden entender como que estoy a favor de una o a favor de otra, ustedes tienen la obligación de ignorar eso, ¿correcto? Ustedes tienen que determinar qué es lo que pasó y cómo pasó, ¿sí? Y la acusación, en este caso representada por los doctores Torres y los doctores Peralta y Pasarelli, tienen que demostrar que la imputación que dirigen contra Pasos tiene respaldo en la prueba que se produzca en estas audiencias. Ustedes van a analizar cada uno de los elementos probatorios que haya, y en el caso de que el acusado decidiera hablar, después les voy a explicar algunos pormenores, también pueden considerar o deben considerar la declaración que haga, si es que la hace. Como les dije el viernes también, cuando terminemos con estas instrucciones iniciales, la acusación y la defensa van a hacer sus alegatos de apertura, que es la presentación que ellos hacen sobre el caso. Ellos les van a decir a ustedes cuál es su versión de los hechos. La acusación va a tener una versión de los hechos y la defensa va a tener otra versión de los hechos, ¿correcto? Lo que dicen los abogados en eso, en esos alegatos, no es prueba, ¿sí? Ellos lo que van a hacer es decirles a ustedes qué es lo que van a probar y después ustedes verán si lo han hecho o no lo han hecho. Pero las declaraciones de los abogados no son prueba. Después vamos a empezar a recibir las pruebas, las que sí son pruebas, que son los testigos y los peritos, que van a declarar bajo juramento de ley, ¿correcto? Ellos tienen la obligación de decir la verdad. También es probable que suceda o no, que las partes les muestren a ustedes algunos elementos, objetos o documentos, ¿sí? Esto también tengo en prueba. También va a ser eso prueba. Como les dije también el viernes, probablemente haya objeciones. Las objeciones son protestas a una pregunta, por la pregunta misma o por la manera en que esa pregunta fue hecha, ¿correcto? Ante esa objeción, yo voy a resolver si corresponde o no hacer lugar a esa protesta. Pero cuando yo decido eso, les vuelvo a decir, no me estoy inclinando por ninguna de las dos teorías que van a traer la defensa y la acusación. Es simplemente una cuestión procesal para que la prueba llegue a ustedes, como les dije al principio, de la mejor manera posible, ¿correcto? Y lo que yo resuelva tampoco es prueba, ¿sí? Cuando yo resuelvo una objeción,
Ustedes lo que tienen que hacer es que esa resolución de la objeción no empañe en nada el testimonio que ustedes están recibiendo, ¿sí? Porque esto es una cuestión técnica de si el testigo puede o no puede responder esa pregunta. Pero eso de ninguna manera desnaturaliza el testimonio que viene dando el testigo, ¿sí? Una vez que terminemos la recepción de la prueba, vamos a pasar a lo que se llaman los alegatos finales, o los alegatos de cierre, o los alegatos de clausura. Ahí las partes le van a decir qué es lo que se probó, van a hablar sobre lo que ellos entienden que se probó, y van a explicar las razones por las cuales tienen que decidir ustedes en el sentido que dice la acusación o en el sentido que dice la defensa. Esos alegatos tampoco son pruebas, ¿correcto? La prueba es lo que ustedes van a escuchar y van a ver en este escenario, en estos 3 días. Una vez que estén terminados los alegatos finales, yo les voy a dar las instrucciones sobre la ley que hay que aplicar, pero esto lo vamos a ver sobre el final, ¿sí? Yo les voy a decir qué es lo que deben tener en cuenta para declarar culpable o no culpable al imputado, pero siempre en el marco de lo que es la ley, porque los hechos siempre le van a corresponder a ustedes. Cuando esto termine, ustedes se van a retirar a deliberar hasta que lleguen entre todos a un veredicto. Ese veredicto puede ser culpable o no culpable. El caso tiene que ser juzgado, como les decía, por ustedes, y solamente sobre la prueba que se produzca durante este juicio. La prueba que escuchen y vean aquí en esta audiencia. No tienen que hacer ninguna investigación por cuenta propia. No pueden leer diarios, mirar televisión, usar computadora, teléfono celular, internet o cualquier dispositivo para obtener información relacionada con el caso. No puede haber información que ustedes tomen que no haya salido de esta audiencia, ¿sí? Esto es a partir de este instante. Cuando ustedes se vayan a sus casas o al hotel o al lugar donde vayan a dormir, tienen que seguir estas reglas, ¿correcto? Sé que puede parecerles un poco difícil, pero piensen que la responsabilidad de ustedes es grande en relación a esta cuestión, ¿sí? A la cuestión de mantenerse incólume y no tener influencias externas más que lo que ustedes vean aquí en estos días. No pueden tener discusiones con amigos, conocidos o familiares acerca del caso, o de las personas o de los lugares involucrados. No permitan que ni siquiera los más íntimos familiares le hagan comentarios o preguntas sobre el juicio. No miren ni acepten mensajes relacionados con este caso, ¿correcto? No discutan este caso con nadie y no pidan consejos tampoco a personas externas, ¿sí? No discutan entre ustedes por ahora, ¿sí? Porque esto podría implicar una violación a sus deberes. Si ustedes han jurado desempeñarse fielmente, respetando la Constitución y las leyes, y entre esas leyes está precisamente la incolumnidad y la reserva del jurado, y la necesidad de que ustedes se mantengan aislados del resto de la gente, para este tema, por supuesto, ¿no? Les voy a reiterar algunas cuestiones que ya hablamos el viernes. El derecho a no declarar, ¿sí? En todo proceso, el acusado tiene el derecho de no declarar. El jurado nunca, jamás deberá pensar que el imputado es culpable porque no ha declarado, ¿sí? No está obligado a declarar contra sí mismo, esto se los recordé, se acuerdan que lo habíamos visto que lo decían en muchas de las películas, y además hay que tener en cuenta que es la acusación la que debe probar la culpabilidad, y no es el imputado el que tiene que probar su inocencia, ¿correcto? Es la acusación la que tiene que probar la culpabilidad. Incluso también puede declarar, porque la declaración es un acto de defensa, por eso se dice que si no declara no se puede ser usado en su contra, porque es un derecho, no es una obligación para él. Y no lo va a hacer bajo juramento. Es decir, que aún podría mentir y no cometería ningún delito. En cambio, los testigos no pueden mentir, ¿correcto? La otra cuestión muy relacionada con esto es el principio de inocencia, ¿sí? Reitero, no es
deber del acusado probar su inocencia. Es deber de la acusación probar su culpabilidad. Todos estamos amparados para ese principio constitucional. Todos somos inocentes, como les dije el viernes, hasta que una sentencia declare lo contrario, ¿sí? Así como tiene la responsabilidad la Fiscalía de probar la acusación, tiene la carga de traerle las pruebas para que ustedes, más allá de toda duda razonable, entiendan que el hecho existió y que la persona acusada es el que lo cometió, ¿correcto? Si esto no ocurre, si a ustedes les parece que la prueba no alcanza, ustedes deberán declarar al acusado no culpable. ¿Qué es el principio de duda razonable? Es muy simple. Si cuando termina el juicio, después de que ustedes vieron y escucharon todas las pruebas, a ustedes les quedan dudas sobre si existió el hecho o cómo fue, o si participó el acusado, ustedes deberán declarar no culpable. Eso quiere decir que no hay elementos suficientes. Esto es puramente sentido común. Ustedes tienen la capacidad para advertir si la prueba que se va a producir va a ser suficiente o no va a ser suficiente. Además, les reitero, se los voy a decir más adelante, que ustedes son soberanos en su decisión. Nadie puede cuestionar su decisión. Nadie puede investigarlos, perseguirlos o cuestionarles la decisión que ustedes tomen. Ustedes gozan de un privilegio de inmunidad por el cual no pueden ser molestados, ¿correcto? Entonces, lo que tienen que hacer es decidir a conciencia y con toda libertad, porque el sistema les garantiza absoluta libertad. Incluso, cuando se termine este juicio y ustedes hayan dado un veredicto, nadie va a saber, ni yo, ni las partes, las razones por las cuales ustedes declararon culpable o no culpable al acusado. ¿Correcto? Esta duda, también debo aclararles, esta duda razonable, no puede ser una duda inverosímil o forzada o especulativa o bajada o, digamos, tenida en cuenta por la lástima, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿sí? Esta tiene que ser una duda razonada, que ustedes analicen la prueba, el conjunto de la prueba, como les dije el viernes. Por eso también les digo que no se precipiten a tomar decisiones y hacer análisis hasta que toda la prueba no esté producida. Y una vez que esté producida toda la prueba, esa duda va a salir de un razonamiento efectuado por ustedes, de un razonamiento sereno, reflexivo, ¿sí? Pero simplemente utilizando el sentido común. También es bueno saber que resulta prácticamente imposible probar un hecho con una certeza absoluta, ¿correcto? Porque esto no es una ciencia exacta. Todos somos seres humanos. Ustedes lo son, yo lo soy, las partes lo son, las víctimas y acusados lo son, con lo cual no existe la perfección para resolver estas cuestiones y no existe esa certeza matemática para resolver esta cuestión. Entonces, tampoco se exige que la acusación sea certera matemáticamente en la cuestión, ¿sí? Eso es un estándar que es imposible de alcanzar. Es como solía decir un maestro del derecho, es una estrella que uno la tiene en la mira y va hacia ella, pero nunca la puede alcanzar. Entonces, esa perfección no existe. Ustedes tienen que estar tranquilos y resolver la cuestión en base a su sentido común y en base a un razonamiento sereno de la prueba y de sus conclusiones, ¿correcto? Vamos a escuchar testigos, que vamos a empezar ahora mismo. Son las personas que a través de sus sentidos, que han oído o han visto determinadas circunstancias. Las partes van a hacer preguntas sobre lo que vieron o escucharon. Ustedes pueden creerle todo lo que dicen, pueden creerle una parte o pueden no creerles nada. También van a declarar peritos, que son testigos que no son
conocedores del hecho, ellos no conocen el hecho por sus sentidos, pero tienen una experticia y tienen una profesión que les va a permitir a ustedes ilustrarlo sobre determinadas cuestiones, aunque ellos no hayan visto el hecho, ¿sí? Ustedes, como miembros del jurado, son los que van a decidir cuáles hechos quedaron probados y cuáles hechos no quedaron probados. Y para ello también hay que evaluar la credibilidad de las personas. Por eso les decía que ustedes les pueden creer mucho, poco o nada. Y eso es una tarea del sentido común, que ustedes tienen que tomarlo como cuando ustedes están conversando con alguien y ustedes pueden percibir, a veces saben, a veces se dan cuenta y a veces perciben cuando alguien les está mintiendo, les está diciendo la verdad a medias o directamente les está diciendo la verdad. Entonces, con mucha tranquilidad y con mucha serenidad, ustedes tienen que evaluar exactamente como si estuvieran en una conversación o alguien les estuviera diciendo algo, ¿sí? Es simplemente con sentido común. No tienen que seguir ninguna ciencia más que la cotidiana, la que ustedes viven todos los días con la gente con la que se encuentran. Yo sí les puedo decir qué pueden tener en cuenta como una ayuda, memoria. La edad del testigo, ¿sí? Para establecer, no es porque sea joven diga la verdad o porque sea más adulto mienta o al revés, pero sí la edad del testigo puede tener influencia en la cuestión de la experiencia, la capacidad del testigo, la manera que tenga de expresarse, la firmeza con la que diga las cosas, la calidad de la memoria que haya demostrado cuando declaró, si el testigo tiene algún interés en el resultado del caso, ¿sí? O tiene algún motivo para no ser imparcial, o tiene algún prejuicio. Si hay alguna evidencia que se produzca en el debate que contradiga el testimonio del testigo, ¿sí? Ya sea porque antes del juicio declaró algo distinto a lo que va a declarar en el juicio, o porque hay otra evidencia u otra prueba que lo contradice, y cuán razonable es el testimonio, ¿sí? Y también la actitud del testigo a declarar, la actitud con sus palabras, la actitud corporal. Ustedes van a poder analizar todo eso, y si ahora les parece un poco chino, se van a dar cuenta que es lo que nos pasa en la realidad cada vez que escuchamos a alguien que nos cuenta algo, ¿sí? Esto de todas maneras yo se los voy a dejar, como les dije, en el primer cuarto intermedio para que lo tengan presente, ¿sí? Para analizar el testimonio de los peritos, ahí ya es importante saber, porque se lo van a hacer saber, porque las partes se lo van a preguntar, es cuál es la experiencia que tienen esos peritos, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento que tienen, que han estudiado, dónde se han desempeñado? Pues esto es importante porque cuanto más conozca, más más estudios o más capacitaciones tenga, le va a dar un cariz distinto. Esto de ninguna manera quiere decir que un testigo con más experiencia haya que hacerle más caso al que tiene menos experiencia. No estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que sí es importante que los testigos, que ustedes sepan, los testigos, la experiencia por la que han transitado para después valorar su testimonio, ¿sí? Ahora, puede pasar también que un testigo sea un gran experto y que lo que declare a ustedes no les resulte convincente o no les resulte contundente, y por el contrario, un perito con menos experiencia declare de una forma que ustedes entiendan que es mejor prueba que la otra, ¿correcto? Absoluta libertad para ustedes para hacer un análisis razonado de la prueba que se les presenta, absoluta libertad. Les vuelvo a decir, de todas maneras, que ni ustedes ni yo podemos hacer preguntas, ¿correcto? Las preguntas solo corresponden a las partes y nosotros solo somos espectadores de esta cuestión. Muy bien. ¿Vamos bien? Ahora les voy a hablar de lo que son las convenciones probatorias. Después de los alegatos de apertura se las voy a leer. Las convenciones probatorias son hechos sobre los cuales las partes se han puesto de acuerdo para no discutir en este juicio. ¿Correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que son prueba que ustedes no van a tener que discutir, porque las partes ya están de acuerdo.
¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Juan Carlos Pérez tiene 28 años de edad, por ejemplo. Eso no se va a discutir, porque las partes ya lo han acordado. Entonces ustedes tendrán que ver otras cuestiones, pero no van a discutir ese hecho de que Juan Carlos tiene 28 años de edad, ¿sí? Esas son las convenciones probatorias, son acuerdos que hicieron las partes sobre hechos que no van a ser discutidos y que a ustedes también les va a sacar un peso porque hay cosas que no va a haber que discutir, porque ya están arregladas, ¿sí? Arregladas en el buen sentido, están concordadas entre las partes, ¿correcto? Como les dije al principio, y un poco mezclado, ustedes, al ser jurado, son independientes y son soberanos, son responsables de su veredicto, nadie puede discutir su veredicto, es libre de cualquier interferencia de las partes, de los jueces o de cualquier otra persona en sus decisiones. Ninguno de ustedes, como les dije, puede ser investigado o penado por los veredictos que emitan, salvo que aparezca que lo decidieron en contra de su propia conciencia o que fueron sobornados. Fuera de esas situaciones, ustedes tienen la absoluta libertad para resolver y nadie los va a cuestionar, porque nadie va a saber el razonamiento que ustedes tuvieron para resolver lo que resuelvan. Les voy a dar un último pequeño repaso y vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio de 5 minutos. Un breve repaso de lo que es prueba y no lo es. ¿Qué es prueba? Prueba es el testimonio bajo juramento de cualquier testigo o perito. Prueba es la declaración del acusado si decide declarar. Pruebas son los objetos o los documentos que las partes les muestren. Y pruebas son las convenciones probatorias de las que les acabo de hablar. ¿Qué no es prueba? Los alegatos o declaraciones de los abogados, fiscales, querellantes o defensores. Si ustedes notan diferencia entre lo que los abogados dicen y los hechos como ustedes los recuerdan, ustedes tienen que estar de acuerdo, tienen que estar por los hechos que ustedes recuerdan, ¿correcto? No son prueba las preguntas y las objeciones de los abogados y lo que yo resuelva. Eso no es prueba. Y no va a ser prueba el testimonio o una respuesta de un testigo que yo les ordene no tener en cuenta, ¿correcto? Porque eso puede suceder en caso de que se haya violado alguna regla del proceso, entonces yo podría decirles, señores, no tengan en cuenta esa respuesta y ustedes tienen que hacerme caso, ¿correcto? Y por último, como ya se los reiteré varias veces, no es prueba todo lo que sea visto u oído fuera de esta corte en sesión, porque ustedes son una corte, ¿correcto? Muy bien, hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.